Muy bien. Bueno, electricidad y magnetismo. Bueno, pues haciendo un poquito de recuento histórico, ya en la antigua China ya se empiezan a encontrar algunos indicios de documentos que hablan en especial de una propiedad que tienen ciertos metales para atraer a otros. Me refiero al magnetismo. Ya se empezaba a observar. Entonces, los antiguos griegos observaban ya fenómenos eléctricos. Acuérdense que las diferentes culturas para explicar esto de la electricidad y en especial en esos días de tormenta que veían los relámpagos, pues la idea más sencilla que se les venía a la mente es que el dios Zeus estaba enojado, ¿verdad? O en la mitología nórdica, los vikingos tenían su propio dios del rayo, que era Thor. Entonces, pues cada uno de ellos era su versión, representaba de alguna manera el enojo, la ira de alguno de esos dioses. Bien, pero bueno, obviamente no se entendía ese concepto. Lo que sí se observaba es que había una piedra que le llamaron magnetita porque proviene de una región de, de Asia llamada Magnesia. ¿Sí? Ahí observaban ellos que al frotar el ámbar, esa figura, esa resina que sale de los árboles, fosilizada, al frotarla, como que tenía la capacidad de atraer pequeños fragmentos de papiro, de plumas, etc. Entonces observaban eso. Entonces le llamaron propiedad ambárica. En griego, eso se traduce como electrón. Así que de ahí provienen estas palabras, electricidad, magnetismo, precisamente de esas regiones de Grecia o de Asia donde se observaban estas características, electrón. Tuvieron que transcurrir muchos años, ¿sí? Tuvo que pasar la Edad Media, la época del oscurantismo, hasta que empezó a haber mentes brillantes, científicos dedicados, que empiezan a estudiar este fenómeno. Todavía no sabían de la existencia de pequeñas partículas, todavía no. Entonces, Hans Christian Ørsted descubre que los dos fenómenos, por un lado la electricidad y por el otro lado el magnetismo, el de los imanes, él descubre mientras daba una conferencia que cuando en un circuito hizo circular corriente eléctrica, se da cuenta de que una brújula que tenía a la mano se altera, ¿sí? Se altera su aguja. Entonces, lo que en ese momento le causó curiosidad, después profundiza y se da cuenta de que estos dos fenómenos van relacionados, están relacionados. Después se da cuenta de que la electricidad es generadora de magnetismo y el magnetismo es generadora de electricidad. Entonces es como se pueden crear imanes artificiales, se les llama electroimán, ¿sí? Imanes artificiales, aparte del típico de la magnetita. Bueno, pero entonces estamos en 1831 ahora, donde Michael Faraday y al mismo tiempo otro científico, Joseph Henry, si se dan cuenta, las unidades del capacitor y las unidades de la bobina son Faradays y Henrys respectivamente. Eso es por estos dos científicos. Ellos demuestran que cuando se pone en movimiento un alambre cerca de un imán o cuando un imán se mueve cerca de un alambre, se establece una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, ahí se dan cuenta de que primero la electricidad genera
magnetismo. Pero también se dan cuenta de que el magnetismo, pero tiene que ser un magnetismo variable, en este caso el imán que lo estén moviendo acerca de un conductor, también produce electricidad. Así que a este estudio de las dos ramas de la ciencia se le llama electromagnetismo, ¿sale? La electricidad y el magnetismo. Entonces, otro nombre que se le podría dar a la materia. ¿De acuerdo? Muy bien, Juan Carlos, bienvenido. Ahorita te pongo tu asistencia, ¿no? Ahorita. Muy bien, entonces, lo que estos varios científicos empiezan a hacer experimentos de ese tipo. Maxwell, una mente de las también muy brillantes que ha habido, él genera 4 ecuaciones, ¿sí? Que espero quizás las podamos ver más adelante. Con esas 4 ecuaciones, él relaciona el magnetismo y la electricidad y predice que existe una especie de onda, porque él dice, si la electricidad genera un campo magnético y el campo magnético genera electricidad, y si se dan cuenta, entre un imán y otro imán no hay precisamente nada, está un vacío. Sin embargo, influye, influye para que en el otro cuerpo se detecte una fuerza. Entonces, él predice el concepto de ondas electromagnéticas, ¿sí? Que hoy en día, pues son las que ahorita mismo están permitiendo comunicarnos, ¿sí? Como los celulares, en esas aplicaciones. Así que la fuerza electromagnética también fue estudiada por Charles Coulomb y él establece una ley que posteriormente lleva su nombre, ley de Coulomb, es la que ahorita en un momento más vamos a trabajar, la ley de Coulomb. Muy bien. Entonces, ¿qué son las cargas eléctricas? Cuando ustedes frotan un globo contra el cabello o un peine, es un experimento que a lo mejor en algún momento todos hemos hecho, nos damos cuenta de que logran atraer pequeños pedazos de papel. Se pegan durante un cierto tiempo o algunos clips los atraen. Esto es porque al frotar el cuerpo, recuerden que todos los átomos están equilibrados, tienen la misma cantidad de protones que de electrones, tienen la misma cantidad, pero al frotarlos provocamos una pérdida de electrones. Hay unos electrones que están en las órbitas superiores que son más fáciles de desprender. Entonces, eso permite que el cuerpo quede cargado. Si le quitaron electrones, el cuerpo queda cargado positivamente porque tiene más protones que electrones. Y el otro cuerpo, el que se los llevó, quedaría cargado negativamente porque tiene también un desequilibrio, tiene más electrones que protones. Muy bien, a Benjamin Franklin, también conocido porque es un héroe de la independencia de Estados Unidos, Benjamin Franklin, él descubre que existen dos tipos de carga eléctrica. Por un lado, la positiva, es el nombre que le dio, y por otro lado, la negativa. Los nombres se los da en forma arbitraria, ¿sí? A él le llama carga positiva, a la que más adelante, años después, se considera son las cargas del protón o de aquellos cuerpos que perdieron electrones. Negativa, entonces la que tiene esa diferencia. Él y su famoso experimento donde está un papalote, la llave, etcétera, él logra detectar una diferencia de campo eléctrico. Es decir, que los relámpagos que vemos en realidad son descargas eléctricas. Cuando una nube choca con otra nube, hay una ionización. Es decir, es como al chocar entre las dos, de alguna manera quedan desequilibrados eléctricamente. En la parte superior de la nube
digamos, se perdieron electrones, queda cargado positivo, en la parte inferior queda negativo. Entonces, dentro de la misma nube surgen descargas eléctricas. Cuando ya es mucha la diferencia, que más adelante le llamaremos a esto diferencia de potencial, entonces pueden surgir descargas eléctricas debido a ese exceso, buscando el equilibrio. Así que esto es lo que Benjamin Franklin demostró. Bueno, en el caso de una varilla de vidrio que es frotada con seda, se transfieren electrones del vidrio a la seda, quedando la varilla de vidrio positiva y la seda cargada negativamente, pero cargadas igual en magnitud. Se transfieren electrones del vidrio a la seda. Llegamos al año 1900. Robert Millikan, descubre que las cargas eléctricas se presentan como un entero múltiplo de una cantidad básica. Ya esa carga la llama E. ¿Sí? La carga eléctrica que está cuantizada. Quiere decir que la carga eléctrica toma valores discretos. ¿Qué significa discretos? Que, por ejemplo, la carga del electrón ya tiene su valor. ¿Sí? Entonces, otro cuerpo podría ser el doble de la carga del electrón o el triple, pero siempre en múltiplos de enteros. ¿Sí? Eso es lo que significa esta fórmula. La carga eléctrica existe en forma de paquetes continuos, entonces no podemos hallar una carga, por ejemplo, que sea la de un electrón, 1.5 y medio de la de otro, ¿no? O se lleva múltiplos enteros, más menos NE, donde la N, dice aquí la fórmula, es un número entero, el electrón tiene una carga negativa, menos E, y el protón una carga más E. Valores que aparecen aquí. De hecho, no solamente, bueno, aparece el protón, su masa y su carga. La unidad para la carga eléctrica es el coulomb. Entonces, un protón tiene una carga de 1.602. Aquí es por 10 a la menos 19 coulombs. El neutrón no tiene carga. Y el electrón tiene una carga de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. A Benjamin Franklin le debemos esta notación, que uno sea positivo, que otro sea negativo. Entonces, esta es la unidad de la carga, el coulomb. Entonces, ¿qué es una carga eléctrica? Cualquier cuerpo que ganó electrones o los perdió. Es decir, presenta un desequilibrio eléctrico. Bien, tenemos algunos elementos que son muy buenos conductores de electricidad y otros que no. Y hay unos que son intermedios. En el caso de los conductores eléctricos, son aquellos en los cuales los electrones se pueden mover libremente, fácilmente, entonces no se complica. Y aquí entran los metales, ¿de acuerdo? Aquí entran los metales. Dice que lo hacen de forma similar a como las moléculas de gas en el interior de un recipiente. No están unidos a átomos y pueden moverse con libertad a través del material. En el caso de los aislantes, todo lo contrario. Entonces son aquellos materiales que no permiten el fácil movimiento de los electrones libres a través de ellos. Entre estos materiales tenemos el vidrio, el hule, la madera seca, tenemos el plástico, ¿verdad? Son algunos de esos materiales que son aislantes. Muy bien. Y tenemos un tercer tipo de material, que son los semiconductores. Los semiconductores, donde destacan especialmente dos, el silicio y el germanio. Estos dos son los que, si los contaminan con algún otro elemento, los pueden convertir en conductores o aislantes. Tienen
estos dos elementos, en su última órbita, tienen 4 electrones. Entonces, en el caso de los conductores, tienen 1 o 2 o 3 y son fáciles de desprender. En el caso de los aislantes, tienen más de 4, ya sea 5, 6, 7, hasta 8. Pero en el caso de los semiconductores, tienen 4. Es el caso del silicio y el germanio, que son con los que se construyen los chips que están en las computadoras, en los teléfonos celulares, en los aparatos eléctricos, porque es con lo que se construyen los transistores, los microprocesadores, los diodos, dispositivos que encontramos en un equipo eléctrico. Muy bien. Las propiedades eléctricas de los semiconductores cambian a partir de la adición de cantidades controladas de ciertos átomos. Y esto es lo que permitió que aquellas computadoras de los años 50, 60, que ocupaban toda una habitación, pues hoy en día se reducen de tamaño gracias a los semiconductores, en especial el silicio, que es el más abundante, y en poca instancia el germanio. ¿Sí? Entonces son los dos materiales por semiconductores más empleados. A continuación aparece aquí el símbolo de tierra, que indica que un alambre está conectado a un depósito, que puede aceptar o proveer de electrones con libertad, sin que se produzca un efecto significativo sobre sus características eléctricas. Entonces, con este símbolo llamado tierra, representamos precisamente lo que provee los electrones, pero que no le altera. Si le provee, no le altera, no pareciera como que no ha habido ningún problema. También los puede recibir y pues no verse afectado en su carga. Entonces, aparte de la Tierra, también puede ser algún metal grande, ¿sí? Donde se reciba o se generen esos electrones. Muy bien. Bueno, este personaje, Charles Coulomb, él, a través de estudios e investigaciones, desarrolla una fórmula muy parecida a la de la gravitación universal. Es muy parecida. Si recuerdan esa fórmula de la gravitación universal, aquí la fuerza de atracción entre dos planetas, por ejemplo, está dado primero por una constante y luego por la masa de uno de los planetas, por la masa del otro planeta, entre la distancia que separa sus centros al cuadrado. Entonces nos damos cuenta que esta fórmula es idéntica. Nada más que ahora la constante es diferente, tiene un valor muy aproximado a 9 por 10 a la 9. Es el que podemos emplear, 9 por 10 a la 9. Q1 se refiere a la carga 1. Se mide en coulombs y puede ser positivo o negativo. Q2 es otra carga. Entonces son dos objetos que los vamos a dibujar como si fueran esferas, separados una distancia R. Esa distancia R tiene que estar en metros. Y las cargas deben estar en coulombs. El asunto es que como el coulomb es una unidad algo grande, se va a utilizar prefijos como milicoulomb, que es por 10 a la menos 3, microcoulomb, que es 10 a la menos 6, nanocoulomb, 10 a la menos 9, y otro es picocoulomb, 10 a la menos 2. Entonces, lo más común es que estas cargas tengamos que utilizar notación científica para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la ley de Coulomb.